Yo pienso que hay un periodo clave en el que surge Yuyascani, que es mediados del siglo pasado, ¿no? Yo creo que mediados del siglo pasado, estamos hablando de la década del 70, hay un nuevo momento, y podríamos decir un momento de insurgencia cultural en la América Latina y el Caribe, ¿no? Y ese es el contexto de la aparición de propuestas escénicas que intentan diferenciarse con el teatro hegemónico. Es decir, son grupos de teatro, o teatros de grupo más bien, que deciden hacer un teatro más inmediato, un teatro que dialogue con su tiempo, con el momento social y político de una América Latina convulsa y esperanzadora al mismo tiempo, ¿no? Veníamos de la Revolución Cubana, veníamos de Mayo 68, veníamos de un contexto del boom de la literatura latinoamericana, del nuevo cine brasilero, de Ucamao en Brasil, de la nueva canción, etcétera. Yo creo que es un momento en que la América Latina se mira hacia adentro y comienza a producir modos de producción alternativos. Y yo pienso que ese vínculo con nuevos espectadores que han sido agentes de cambio, espectadores que ya no se quieren ver como telón de fondo de viejos dramas, ¿no? Sino que reclaman también un lugar como protagonistas, ¿no? Entonces, eso nos lanza a nuevos espacios, los lanza a nuevos temas, nos lanza a nuevas historias y a nuevos personajes, ¿no? Entonces, luego de esa práctica, es como que hacemos conciencia que esas prácticas nuevas requerían también de un espacio pedagógico diferente, ¿no? Un espacio pedagógico sustentado en la pregunta, que creo que es el que mantenemos ahora, hasta ahora, ¿no? No un espacio pedagógico donde se transmite un conocimiento con pretensiones universales, ¿no? Nosotros solemos decir que las técnicas son herramientas para enfrentar las crisis, ¿no? Y obviamente este fue un momento de crisis también, de tensión, de preguntarnos cómo resolver, cómo resolver desde el teatro esos nuevos espacios, esos nuevos vínculos con los espectadores, ¿no? Enrique Buenaventura, este gran maestro del teatro colombiano y latinoamericano, con una gran influencia, uno de los teóricos de la creación colectiva, él plantea que estamos frente a un nuevo modo de producción, ¿no? Y yo creo que eso es clave, entender este proceso como un nuevo de producción, ¿no? La creación colectiva no es de ninguna manera un método, sino más bien es una actitud política, es una respuesta para un nuevo momento, ¿no? Es una respuesta para compartir saberes o no saberes también, porque es decir, es más bien desde juntar al colectivo y decir cómo desde este lugar de la pregunta podemos inventar. Yo creo que la palabra invención es clave porque los viejos maestros nos llamaron a inventar un nuevo teatro para ese momento, ¿no? Y eso exigió una respuesta que iba más allá del espectáculo que se hacía. Tenía que tener también una respuesta formativa, ¿no? Entonces, ese vínculo entre teatro de grupo, o sea, este núcleo que era como una familia que se reúne para investigar, no para hacer un espectáculo, sino para hacer un proyecto artístico de largo aliento, ¿no? Entonces, este núcleo usa la herramienta de la creación colectiva como una actitud para recoger esos saberes diversos y crear desde el lugar de la pregunta, ¿no? Y esa relación entre teatro de grupo y creación colectiva ha dado como resultado un nuevo actor. Y cuando digo actor, digo actriz también, ¿no? Una actriz, un actor que se hace responsable por lo que dice y hace sobre el escenario. O sea, no más un actor que recibe un texto que se tiene que aprender y que es más bien un declamador o un decidor de un texto escrito, ¿no? No tengo nada contra la literatura dramática, siempre lo tengo que aclarar, pero al mismo tiempo pienso que nuestra gran bandera de lucha ha sido el teatro no es un género literario, sino el teatro es un acontecimiento. Entonces, el teatro como acontecimiento era lo que importaba para esas nuevas relaciones. Y obviamente nos ha enfrentado a generar
un aprendizaje, a sistematizar el aprendizaje en términos de dramaturgia, en términos de actor, en términos de generar ese acontecimiento efímero y crear acontecimientos efímeros que se dan en el momento que se produce el hecho teatral, ¿no? Y que termina, que es diferente juntarse para escribir un texto y guardarlo, ¿no? Más bien la noción misma de texto también cambia, ¿no? Cambia y entendemos el texto más bien como textura, como tejido, como telar, como escribir en el espacio, ¿no? Entonces yo creo que esa es una respuesta cultural necesaria para recuperar otras escrituras que vienen de la danza, que vienen de la cerámica, que vienen del telar, en fin, todo eso se concentra en este nuevo modo de producción, en este espacio nuevo, ¿no? Yo pienso que sí porque, por ejemplo, la primera vez que viajamos nosotros a las minas para hacer una obra que se llama Puño de Cobre, se llamó Puño de Cobre, una obra que trata sobre una importante huelga minera que hubo en los años 70. Eh, Cuando nosotros vamos con una noción urbana, digamos, de teatro y nos encontramos con la teatralidad de la fiesta andina, ¿no? Y yo creo que eso ha sido un desafío. Esta sala, por ejemplo, que es la sala de máscaras, recoge un poco ese momento, ese espíritu de ese momento, ¿no? Es decir, esto es posible porque hemos recorrido el Perú y porque nos hemos encontrado con teatralidades de culturas que no tienen como finalidad un acontecimiento estético. Digamos, no es la finalidad, aunque tienen obviamente valores estéticos, pero tienen un objetivo más bien de prácticas que están vinculadas a los procesos de simbolización, de ritualidades, de agradecimiento a la tierra, vinculados al calendario agrícola, ¿no? Entonces, si nosotros queríamos hacer teatro para nuevos espectadores, para nuevos contextos, necesariamente hemos tenido que tener un proceso también de aprendizaje y de encuentro con esas otras teatralidades, ¿no? Por ejemplo, pensar en un entrenamiento, no del entrenamiento del cuerpo occidental, sino un entrenamiento desde la danza, ¿no? Desde la danza tradicional andina, que ha sido muy importante en nosotros, ¿no? Y a partir de ese entrenamiento, donde lo primero que aparecen pues, son los pasos, la danza y la mudanza, entender que detrás de eso hay una cosmovisión. Entonces son capas que se van profundizando y que van exigiendo también un proceso de sistematización, de ordenar, de pensar cómo esos valores del entrenamiento podían dialogar con estas maneras también de poner el cuerpo en la danza tradicional, ¿no? ¿Y cómo se ha ido construyendo esa pedagogía alternativa? Yoshkani tiene un fuerte componente pedagógico, hacen laboratorios todos los años, lo que llaman desmontajes, que desnudan un poco el proceso creativo de las obras. Cada uno de los integrantes del grupo ha encontrado sus propias metodologías. ¿Desde dónde o desde cuándo se empieza a sistematizar y a tener mayor conciencia de eso? Y yo creo que Viascani es como un riachuelo que corre entre dos orillas, ¿no? Una orilla que sería el teatro comunitario, que es que tiene que ver con esta experiencia de comunidad, de barrio, de viajes a las regiones, y otra es la experiencia que se da en la sala, ¿no? Que es el teatro propiamente de laboratorio, ¿no? La técnica. Y en esa fusión de de esas dos orillas, es que con esas dos orillas dialogamos, ¿no? Y el proceso de sistematizar la experiencia tiene que ver con eso también. En el año, a finales de los 80, la Casa de las Américas de Cuba propone una escuela, pensar, nos convoca a 11 grupos de la América Latina y Caribe para pensar cómo sería un proyecto pedagógico de alcance latinoamericano, ¿no? Que recoja esas experiencias locales, ¿no? Ya Cuba tenía la experiencia de la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños, y lo que fue es discutir y pensar cómo sería
un espacio pedagógico para esa diversidad de teatralidades. Obviamente no podía replicarse la escuela tal cual la escuela de cine, teníamos que pensar en una escuela distinta. Y esa escuela se planteó como un espacio de intercambio, un espacio de intercambio y de reconocimiento de esa diversidad de propuestas teatrales que se daban en América Latina, ¿no? Y me parece que eso es lo que ha ido enriqueciendo y lo que permite valorar nuestra diversidad, ¿no? Porque obviamente hay como una imposición del teatro hegemónico, ¿no? De una sola manera de entender esa relación. Cuando nuestras teatralidades vinculadas al diálogo con las teatralidades de las culturas generan pues una gran riqueza teatral. Entonces, en esos contextos pedagógicos, ahí apareció el concepto de los desmontajes, por ejemplo, ¿no? O sea, la práctica misma de empezar a ser maestros, de empezar a compartir estos saberes, nos obligó a generar estos desmontajes. ¿Qué cosa eran esos desmontajes? Era desarmar las obras hechas y comenzar a mirar los componentes. ¿Cuáles son los componentes que, que concurren, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes y cómo son esos procesos? Eso ha sido muy interesante. Ahora Yuyascani tiene un producto que es resultado de esa experiencia que se llaman las conferencias escénicas, ¿no? Cada actor y cada actriz tiene una conferencia escénica. ¿Qué cosa es una conferencia escénica? Es algo que está a caballo entre el proceso y el resultado, ¿no? Entre el actor o la actriz se junta en el espacio con los espectadores y cuenta cómo ha sido ese proceso, ¿no? Cómo cuando encontramos la pregunta es clave, ¿no? Cuando encontramos la pregunta se lanza el proceso de intentar responder esa pregunta. Entonces todos los desmontajes son diferentes, porque las obras no se plantean como un resultado previsible, ¿no? Sino que nos lanzamos a la creación y luego sistematizamos cómo ha sido ese proceso, ¿no? Por eso a veces yo uso con cuidado la palabra metodología, ¿no? Porque la metodología podría ser entendido como un aparato teórico con resultados previsibles, ¿no? Sino más bien una metodología basada en la pregunta para entender el teatro como un operativo. Luego tienes que esa improvisación tiene un resultado en un eslabón. Nosotros preferimos hablar de eslabón y no de escena, ¿no? El eslabón es un núcleo dramático que tiene principio, medio y final y que es un elemento que en ese operativo escénico, cuando tiene vida, pues capturamos ese eslabón y lo guardamos. Como cuando uno lee un libro y hace una ficha de resumen, ¿no? Y guardas, no sabes qué lugar va a tener. Luego esas fichas las vamos juntando y al reunirlas pues vamos mirando qué lugar puede tener en la estructura si es que tiene un lugar. Previo a eso está el entrenamiento, ¿no? El entrenamiento tiene como finalidad encontrar un espacio de libertad del cuerpo, un espacio para aliviarte de todas las tensiones y disponerte a, a- a desde ese lugar nuevo recibir lo que el espacio de encuentro con los compañeros y las compañeras en el escenario te, te genera, ¿no? Entonces viene el otro momento que es el entrenamiento general y el entrenamiento aplicado, ¿no? El entrenamiento aplicado es cuando tienes ya improvisaciones en función de un tema, de una situación, de un argumento, ¿no? Pero bueno, yo estoy hablando ya de cómo son esos procesos, porque tú me preguntas de en qué momento ha surgido esa necesidad de organizar, ¿no? Yo creo que cuando ya un grupo como el nuestro con 50 años se propone ahora la necesidad de organizar, de sistematizar, de repensar todo este proceso para poderlo transmitir de manera organizada, ¿no?
Y por eso hemos creado espacios de laboratorio permanentes, el laboratorio interno que tenemos que es permanente, que no solamente implica a los viejos actores de Yuyascani, sino también es una invitación en la que concurren compañeros, compañeros de otras prácticas artísticas en las que investigamos. Y tenemos también un laboratorio abierto que es una vez al año, porque mucha gente nos pide encontrarse, ¿no? Venir y no tenemos el tiempo necesariamente para lograrlo, pero sí abrimos una vez al año ese espacio para investigar y compartir. El espectador definitivamente ha sido un agente de cambio fundamental, ¿no? Eh, esa conciencia de que el espectador debe ser un creador, que completa con su imaginación lo que la escena le propone, ¿no? Yo creo que ha sido fundamental para replantear todas las maneras del uso del espacio, los temas, ¿no? Desde la primera obra, ¿no? Yo me refería ligeramente a Puño de Cobre ahora de esta huelga minera y creo que no seguí desarrollando el tema, pero esa huelga eh, significó también llegar al teatro documento sin saber qué cosa era el teatro documento. Es decir, necesitábamos contar esa historia, encontramos complicidad con los familiares de los mineros que estaban, muchos de ellos presos luego de esta huelga que acabó en masacre, y nosotros nos comprometimos a contar esa historia, ¿no? Pero no teníamos las herramientas suficientes. Entonces, ellos nos escribieron cartas, hicimos entrevistas, hicimos todo un trabajo de investigación con ellos y llegamos de esa manera al teatro documento. Más adelante conocimos las tesis de Peter Weiss sobre el teatro documento y más adelante entendimos que eso lo que estábamos empezando a hacer tenía que ver con el teatro documento. Entonces, esos espectadores han sido fundamentales porque cuando volvimos y se convirtió en esto en obra, los protagonistas exigían también presencia, exigían participación, corregían de alguna manera literalmente los acontecimientos que narrábamos, ¿no? Y en ese sentido, y siguiendo la línea de lo que estás diciendo y de lo importante que es el espectador, no solo para la construcción conjunta de las propuestas teatrales, en los temas que ustedes abordan, la forma de abordarlos, también hay esa conciencia del otro, de la otra, en un sentido pedagógico, de lo que ustedes quieren comunicar. Sí, sí, yo diría que las obras de Vilascani es como si fuera una sola obra con diferentes actos, ¿no? Porque cada nuevo proyecto teatral tiene que ver con evaluar qué sucedió con el anterior, qué preguntas quedaron, cómo reaccionaron los espectadores, qué preguntas hicieron, ¿no? Entonces, y eso incluso desde el proceso mismo de creación, porque nosotros no estrenamos y decimos ya la obra está acabada y no se modifica, ¿no? Sino que el proceso mismo de construcción de la obra, nosotros invitamos temprano a los procesos a espectadores, ¿no? Los invitamos temprano. Y vamos como que considerando las opiniones, el diálogo con el espectador, eso es fundamental, ¿no? Entonces, cada proyecto es resultado de, de ese encuentro con los espectadores también, ¿no? Y podríamos verlo en concreto, o sea, la primera obra, que es una obra de la época de militancia activa de Yoscani, nosotros teníamos que hacer una obra sobre el movimiento obrero, porque nos interesaba llegar al movimiento obrero y la obra era una herramienta para que los obreros evalúen lo que había sucedido en esa huelga minera. Eso fue clarísimo, lo decidimos de esa manera y de alguna manera contribuyó, porque los mineros después de esta derrota hubo como un repliegue, ¿no? Entonces, discutiendo con los dirigentes sindicales, nos decían que una obra podría ser un elemento motivador. Nosotros estamos totalmente dispuestos a poner nuestro trabajo al servicio de esa necesidad política y gremial de un movimiento con el cual nosotros nos sentíamos totalmente vinculados, ¿no? Entonces, la segunda obra, que fue La Madre de Brecht, tiene que ver también
con la conclusión de esta discusión con los obreros, ¿no? La falta de organización, ¿no? La falta de partido, ¿no? Porque los partidos políticos en esa época estaban proscritos, eran partidos clandestinos, entonces, pero había la necesidad de la organización política, no solamente la organización gremial. Entonces, la obra La Madre de Gorky Brecht es una continuidad de ese diálogo con los espectadores, ¿no? Y la siguiente obra, que se llama El Paraico, que tiene que ver con el movimiento campesino, tiene que ver ya con esta experiencia de Yuyascani en el campo, ¿no? De ir al campo, de encontrarse con un movimiento campesino y no solo obrero, y entender también esa necesidad de vincular. Esa era nuestra manera de ver en los años 70 el cambio, la transformación, o sea, todo, y todo el lugar que podía tener el teatro en este proceso. Entonces, el mundo de afuera, el movimiento social, los movimientos sociales han sido fundamentales para crear una teatralidad o capas de teatralidades en Yuyascani. O sea, Yuyascani no es un teatro de laboratorio encerrado a buscar un teatro que sea llamativo, original, sino un teatro que está dialogando, ¿no? Si algún valor tiene Yuyascani en su trabajo creativo, tiene que ver con ese diálogo y con cómo el mundo de afuera interviene en los procesos, no solamente a nivel de temas, a nivel de argumentos, sino también a nivel de técnicas para apropiarnos de otras maneras de comunicar. Curiosamente, y justo para el tema que estamos hablando, la última obra de Yuyashkani, o uno de los últimos proyectos, habla de la escuela, es en una escuela. Discurso de promoción es una crítica a la forma en la que nos enseñan la historia, ¿no? Las ausencias, apunta a las ausencias, a los temas, a las deudas pendientes. ¿De qué manera el teatro puede ser una respuesta a esa camisa de fuerza que a veces tiene la educación formal, ¿no? Sí, sí. Es una excelente pregunta también, porque muchas veces en la educación formal se entiende el teatro desde la manera establecida, ¿no? Desde el teatro hegemónico, no el teatro como un juego, como una invención, como una posibilidad de respuesta inmediata también, ¿no? Entonces, esta obra tiene que ver con la crítica a la escuela pública también, ¿no? De cómo se enseña la historia, y lo hicimos a partir de un cuadro, el cuadro de Juan Lepiani, eh, que es un cuadro que ha sido muy estudiado, porque a partir de lo que está puesto en ese cuadro nos permite mirar las ausencias, ¿no? Lo que falta, ¿no? Y porque están militares, están autoridades, están sacerdotes, pero no es un cuadro que recoge el proceso libertario y las batallas precedentes, la presencia indígena, los afrodescendientes. Entonces, a partir de es un supuesto discurso de promoción de estudiantes que se juntan para hacer un discurso al final de la escuela, es de que retomamos las preguntas: ¿cuáles son las ausencias? ¿Quiénes no están presentes ahí, ¿no? Y en ese proceso también hemos hecho experiencias con estudiantes, ¿no? O sea, hemos trabajado esa obra con jóvenes estudiantes de la escuela pública, con quien hemos hecho sesiones previas y hemos trabajado ese, esa obra con ellos, directamente con ellos. Desde que empezaron en los años 70, donde había este espíritu, ¿no? De generar propuestas educativas revolucionarias o de generar contrarrelatos a los hegemónicos, hasta ahora que ya estamos en un otro momento totalmente distinto, signado por, pues, los paradigmas del progreso, del desarrollo, del neoliberalismo. ¿Tú crees que es posible un teatro que decolonice, un teatro decolonizador de la academia, de la hegemonía, en estos momentos? Mira, yo miro la historia de Yuyascani y miro la historia del teatro
latinoamericano y veo que no nos hemos confrontado de manera suficiente también con aquellas teatralidades precedentes, ¿no? O sea, de las que están presentes en en las tradiciones y que nos mandan señales de lo que son las culturas originarias, ¿no? Entonces, me parece que todavía no nos hemos reencontrado de manera, digo de manera suficiente. O sea, ha habido una respuesta política, pero muy marcada en lo inmediato, ¿no? Yo asumo que Yascani también es parte de ese proceso, pero hay una serie de expresiones de teatralidades de culturas originarias que necesitamos vincular, ¿no? Lo que yo llamo la raíz rota, ¿no? Hay una raíz rota con la conquista, con la imposición, con la violencia, que tiene que ver también con la literatura, ¿no? Porque la escritura no llega acá como una manera de comunicar, sino llega como imposición, como ejercicio de poder, como desconocer aquello que existía, ¿no? Y los cronistas de la conquista valoran estas expresiones de teatralidades originarias con categorías occidentales. Entonces, esto que se parece a la tragedia, esto que se parece a la comedia, esto que se parece al drama, ¿no? Pero desconociendo formas que ahora me parece que tenemos la obligación de recuperar, de remirar, como el taqui, por ejemplo, ¿no? El taqui es una palabra quechua que alude a un momento representacional de simbolización donde está el habla, está el canto, está el cuerpo, ¿no? Y no son categorías rígidas como la tragedia o la comedia, sino que hay una serie de matices que tienen que ver también con el juego, ¿no? La palabra puglia, por ejemplo, ¿no? Que es jugar, ¿no? O zainata, que es enmascararse, ¿no? Entonces me parece que esas tensiones con esas teatralidades originarias, yo creo que tenemos que seguirlas confrontándonos, no para negar una y otra, ¿no? Yo creo que ese teatro, esa teatralidad de la madre, por decirlo de alguna manera, ¿no? Una teatralidad vinculada a rituales con la madre tierra, a calendario agrícola, al agradecimiento de las deidades tutelares, con una teatralidad que viene desde desde la escritura, ¿no? Es bien interesante lo que dices porque, claro, son danzas prehispánicas que han sobrevivido, muchas hasta el día de hoy, y tiene que ver con esa transmisión de conocimiento de la que habla Diana Taylor, ¿no? Como el cuerpo, el repertorio transmite conocimiento. ¿Tú has encontrado esa pedagogía intuitiva en los recorridos que has tenido por el Perú? ¿O de qué forma para ti el cuerpo es importante en la pedagogía, en el teatro? Pienso, por ejemplo, que una categoría para un actor peruano y latinoamericano es un actor danzante, ¿no? Yo no puedo pensar en un actor como un declamador y un danzante como alguien que baila simplemente, ¿no? Porque nosotros, si tenemos otras formas de escrituras no literarias, ¿no? Porque no hemos tenido escritura en el mundo, escritura literaria en el mundo prehispánica, pero sí han habido otras maneras de escribir, en el mural, en la cerámica, en el telar, en el cuerpo, ¿no es cierto? Esas escrituras que están en el cuerpo y que se transmiten también de generación en generación, para mí ha sido fundamental, porque un danzante tradicional no está solamente soltando el cuerpo, sino está con su cuerpo generando memoria y muchas de esas danzas tienen narrativas implícitas, ¿no? Y nada de lo que está puesto en el cuerpo, ni los pasos, ni la danza, ni la mudanza, ni los accesorios, son solamente elementos decorativos, ¿no? Tienen que ver con escritura, ¿no? Entonces yo pienso que un actor, una categoría de un actor para el Perú tiene que ser un actor danzante, ¿no? Un actor que también escribe con su cuerpo, ¿no? Y, y eso para mí ha sido fundamental. Yo pienso que es indispensable, ¿no? Yo creo que es indispensable eh, y pienso en el proceso mismo de Yascani, ¿no? Un grupo autogestionario,
un grupo que autodidacta también, ¿no? Que nosotros hemos generado un aparato pedagógico alternativo a partir de la experiencia, ¿no? Pero esa experiencia organizada, esa experiencia sistematizada, ha significado que muchos de nosotros estemos en las universidades también, enseñando en universidades, ¿no? Entonces, ese encuentro con la academia me parece que es un encuentro fundamental, porque son saberes que vienen de la experiencia, lo que te decía, nuestras técnicas no han sido para replicar algo ya conocido, sino más bien desde el no saber, desde la pregunta, de cómo hacer, ¿no? Que la pregunta de la academia viene desde otro lugar, ¿no? Y ahora me parece que la propuesta de Yoascani, 50 años después, tiene que ver con la conciencia de la necesidad de organizar esos saberes, ¿no? ¿Y tú crees que es posible construir ese diálogo de manera horizontal en un espacio como la academia, como una academia formal, como una universidad, en una academia institucional? Yo creo que es difícil, pero yo creo que hay también sectores en la academia que están valorando el conocimiento del artista investigador de una manera distinta, ¿no? Entonces, si tú valoras el conocimiento que se genera en la sala, que se genera a partir de la experiencia, me parece que eso es más bien un complemento, ¿no? Que no tendríamos que generar un vínculo de polaridad, ¿no? Yo diría que es una necesidad, es una necesidad. Es difícil, sí es difícil en la medida en que hayan una actitud contrapuesta por ambas partes, ¿no? De negarse, invalidarse mutuamente, ¿no? Sino más bien de proponer el diálogo, ¿no? Entonces yo creo que sí, yo me encuentro con actitud de estudiantes que vienen de la Academia a investigar Yuyascani, por ejemplo, que tienen las obras nuestras como motivación para investigar. Y el diálogo permanente con ellos para mí es preguntarles, ¿y qué piensas tú? Porque a veces lo que hacen es, la academia les plantea que en cada hoja tengan, estén avaladas por pensamientos, por pensadores occidentales, ¿no? Entonces yo siempre le pregunto, ¿y qué piensas tú? O sea, no solamente esperar de que seas avalado por un pensador occidental, ¿no? Sino también pensar cómo desde la América Latina se genera pensamiento y cómo cada uno también se entrena en la necesidad de hacer teoría también, ¿no? Entonces me parece que eso es necesario. No es fácil, pero es necesario, es indispensable.